Comenzó la grabación, Matías. Ya puedes arrancar, Manuel. Bueno. Buenas noches a cada uno. Mi nombre es Manuel Aranda y en nombre de la cátedra y mío les doy la bienvenida a esta charla especial en la que vamos a ver algunos elementos para que puedan realizar la evaluación económica financiera de su trabajo profesional. Antes de seguir, les pido por favor que cualquier duda o consulta que quieran hacerme la canalicen a través del chat de la charla. Como ya les habrá pasado a ustedes, cuando uno está exponiendo, no es fácil ver el chat. Para solucionar este tema, hoy nos acompaña el ingeniero Matías Vita, quien gentilmente va a actuar de moderador y me va a estar avisando de sus preguntas. Esta es la agenda que voy a seguir en la charla. Voy a ocupar unos 40 minutos con algunas definiciones conceptuales y recomendaciones. Luego voy a mostrarles un ejemplo práctico y finalmente tendremos un espacio para las preguntas que quieran hacerme y que no hayan realizado mediante el chat. La idea de la charla de hoy es que cada uno de ustedes se lleve una guía de contenidos mínimos y recomendaciones para que las utilicen en su trabajo profesional. En este sentido, lo que nos importa son los conceptos que hay detrás de la evaluación económica financiera, que expliquen y expliciten qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cuáles son las hipótesis o simplificaciones que adoptan. O sea, qué es lo que quieren evaluar, qué implicancias tiene, qué es lo que se debe tener en cuenta si se lo va a implementar, etcétera. Todo este tipo de ideas. Van a ver que durante la presentación voy a hacer mucho énfasis en los conceptos y en ciertas recomendaciones y no tanto en los elementos teóricos formales. Por esta razón les recomiendo que para profundizar los conceptos e ideas consulten con los docentes de Economía 2 o lean la bibliografía especializada que ellos les recomiendan. Esta charla no los reemplaza, por favor. Tengan en cuenta siempre que la evaluación de proyecto o evaluación económica financiera es una herramienta en la cual tenemos contacto y vinculación fluida con otras profesiones. Si quien está del otro lado sabe hacerle las preguntas correctas, puede partir del costo de venta y llegar fácilmente a que le expliquen las mejoras de métodos o procesos que hicieron. Esto es porque la evaluación económica financiera es básicamente un resumen en unidades monetarias de todo lo que han analizado y propuesto en su trabajo profesional. Y por esta razón debe ser coherente y estar alineada con él. Empecemos con una situación muy sencilla, como sería la que tendría Robinson Crusoe viviendo en su isla solo. Un día, nuestro amigo Robinson se despierta y piensa que la vida tiene que ser algo más y que no está bueno pasársela bajando cocos de los árboles. Entonces le llega la inspiración y piensa que si puede construir una escalera, podrá bajar más rápido los cocos y con eso tener tiempo libre como para hacer otras cosas, como explorar la isla o conseguir otro tipo de comida. Bien, Robinson Crusoe ya tiene su proyecto, que en este caso es hacer una escalera. Entonces empieza a pensar cómo hacerla y se da cuenta que tiene una restricción, que es que si baja los cocos no puede construir la escalera, o si construye la escalera no puede bajar los cocos. Para superar esta restricción, lo que se le ocurre es que tiene que hacer o generar un stock de cocos que le permita subsistir mientras él construye su escalera. O sea que lo primero que tiene que hacer para poder llevar a cabo su proyecto es ahorrar, en este caso en cocos. Y para poder lograr este ahorro, tiene dos opciones, o duerme menos o come menos. Fíjense que aún en una situación hipotética tan simple como esta, tenemos un montón de valoraciones subjetivas que Robinson tiene que sopesar o rankear. Tiene que proyectar el esfuerzo y tiempo que le va a demandar construir la escalera, tiene que estimar cuál es su stock mínimo de cocos que va a necesitar durante el tiempo que requiera la implementación o la construcción de su escalera o proyecto, tiene que decidir qué le importa más a él, si dormir menos o comer menos, tiene que evaluar qué tan probable es que con la escalera realmente pueda bajar los cocos más rápidamente o cuánto realmente significa para él tener más tiempo libre.
También es evidente que a pesar de no existir dinero, tenemos una preferencia temporal o tasa de interés implícita. Esta situación no es muy distinta a la que hacían ustedes cuando eran chicos, hace no muchos años, y sus padres los llevaban a algún lugar y ustedes empezaban a portar mal. Y entonces sus padres les ofrecían algo para que se comportasen bien. Obviamente ustedes no se conformaban con lo mismo si lo recibían en ese momento o si tenían que esperar a volver a sus casas. Que seguramente lo que pretendían al volver a su casa era una recompensa mayor por haberse portado bien y haber corrido el riesgo de que sus padres no les dieran recompensa alguna al volver. O si quieren, el mismo ejemplo al revés, era cuando alguno de sus padres les decía el clásico "en casa hablamos". Eso significaba que la reprimenda o castigo que iban a tener iba a ser muy superior a la que hubiesen recibido en el lugar en el que estaban. Entonces volvamos al ejemplo de Robinson Crusoe y veamos qué está pasando. Tenemos a un emprendedor que quiere mejorar su vida y por eso decide la acción de emprender un proyecto, del cual desea obtener beneficios futuros, que son la diferencia entre los ingresos que espera y los costos o recursos que consume para obtener dichos ingresos, en este caso subir la escalera. Durante un tiempo determinado, estos ingresos tienen una duración durante un tiempo determinado, porque obviamente en algún momento la escalera se va a romper y hay que prever qué se hace cuando ya no se pueda reparar más. Esto equivale a cerrar el proyecto. Para poder lograr dichos beneficios futuros tiene que hacer una inversión, que no es otra cosa que el ahorro que haya acumulado de beneficios pasados no utilizados y consumidos. Estos ahorros pueden ser propios o de otras personas, y es aquí donde aparece la financiación. Obviamente Robinson Crusoe no tiene esta posibilidad. Y lo que vincula los beneficios futuros con este ahorro es lo que llamamos tasa de descuento del proyecto, la cual recoge tanto la preferencia temporal como la aversión al riesgo que tengamos. Fíjense que estos conceptos exceden la esfera monetaria y que en cualquier proyecto, tanto público como privado o social, los beneficios futuros tienen que ser siempre superiores a los recursos que estamos poniendo en juego para realizarlos. Si esto no se cumple, deberíamos al menos preguntarnos qué tendría que cambiar para que se cumpliera. Resumiendo, la evaluación de proyecto es una herramienta que permite estimar la viabilidad del proyecto de inversión propuesto. Esta viabilidad puede estar afectada por circunstancias y situaciones particulares propias de cada proyecto, como pueden ser situaciones sociales, distorsión de precios, etc., que son convenientes que conversen con su tutor para evaluar qué tanto realmente lo afectan. Para hacer estas evaluaciones siempre planteamos un análisis marginal. Esto es, que lo que van a evaluar en realidad es el proyecto diferencia entre la situación optimizada, que es la que hicieron a lo largo del trabajo profesional, versus la situación inicial o actual. Por favor, siempre tengan en cuenta que la evaluación de proyectos presenta criterios y simplificaciones propios que la diferencian de un costeo o flujo de caja contable, que son herramientas que la complementan. Sobre esto voy a volver cuando veamos las recomendaciones. Ahora pasemos a los contenidos mínimos que esperamos que tenga en el informe del trabajo profesional. Uno de los contenidos mínimos son las inversiones, que pueden ser maquinaria de equipo, capital de trabajo, edificios o modificaciones edilicias, consultoría, sistemas, marketing, recursos humanos, logística, paradas de planta. Es importante que indiquen en qué momento del proyecto se realizan y que su valor monetario esté justificado y calculado en base a presupuestos o análisis propios. Siempre recuerden que al final del proyecto hay que deshacer el mismo, o lo que es lo mismo, vender las maquinarias, recuperar el capital de trabajo y tener en cuenta los costos que pueden existir al finalizar el proyecto. Pueden ser costos ambientales,
de remediación de suelos, etc. Es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué deshacemos el proyecto? Imagínense que ustedes están evaluando si les conviene alquilar o comprar un departamento. Un alquiler les puede salir unos $200 por mes, mientras que comprar un departamento les puede salir unos $80.000. Es claro que si evalúan un flujo de $200 por mes versus un desembolso puntual de $80.000, el resultado es, obviamente, que les conviene alquilar. Lo más interesante es que aún quintuplicando el valor del alquiler, seguramente les convenga mucho más alquilar que comprar. Lo que está pasando es que lo que deberíamos evaluar en realidad es un desembolso inicial de $80.000 más un flujo de ahorros de $200 por mes, más la venta del departamento al final del tiempo de evaluación que ustedes fijen para el proyecto. En el caso de los ingresos y los egresos, es importante que para determinar estos beneficios futuros traten de alinearlos con lo que están poniendo en el trabajo profesional. Por esta razón es muy importante que estén alineados con el resto del trabajo profesional para mantener la coherencia, ya que el proyecto puede generar aumentos en los ingresos o variaciones en los egresos o costos. Por lo tanto, los ingresos y los egresos asociados deben tener únicamente en cuenta los impactos que son propios del proyecto. Por ejemplo, un cambio de método no es una condición suficiente para justificar o incorporar al flujo de fondos un aumento de ventas. Y esto lo vamos a ver con más detalle en el ejemplo que vamos a ver después. En tal sentido, es necesario que los justifiquen y describan en detalle, como en el caso de los costos laborales, describiendo la totalidad de los costos que incurre la empresa con su personal. ¿Okay? También pueden tener beneficios sociales, costos o beneficios ambientales o de otro tipo que los pueden cuantificar en base a la múltiple bibliografía que hay sobre el tema. Ahora, para plantear el flujo de fondos propiamente dicho, lo primero que tienen que tener en cuenta es definir la vida útil del proyecto u horizonte de evaluación. De más está decir que debe coincidir con el horizonte que usamos en el estudio de mercado y en el cuadro de resultados. Para establecer el horizonte más adecuado, hay que, por un lado, analizar el mercado, qué características de demanda tiene, el tipo de producto, la competencia, cuál es el marco legal y o regulatorio. Y por otro lado, cuál es el tipo de proyecto, si hay prácticas habituales de la industria, de qué tipo de bien estamos hablando, cuál es el monto de la inversión. Como idea orientativa en mercados inestables, uno prefiere evaluar a 5 años, mientras que en mercados estables o cuando el monto de la inversión es relevante, se puede usar un horizonte de 10 años. Salvo que exista alguna situación regulatoria o de obsolescencia tecnológica relevante, les recomiendo no evaluar a menos de 5 años, ya que como en el último año se deshace el proyecto, si el proyecto es de corta duración, este ingreso final puede distorsionar los indicadores. Este flujo de fondos nos va a permitir calcular los indicadores económicos financieros, que es importante que ustedes nos puedan contar qué implican y que hagan un análisis en conjunto de los mismos para saber si su proyecto es factible o no. Estos pueden ser el BAN, que da una idea de cuánto mejora su propuesta de solución respecto a la situación actual en términos monetarios. Para calcularlo van a usar una tasa de descuento o de corte que va a depender de cada trabajo y que debe estar asociada a la rentabilidad esperada y riesgo de la inversión. La TIR es otro indicador que da una idea de la rentabilidad y que si la dividimos por 1 menos la tasa del impuesto a las ganancias, nos dice cuál es la tasa máxima a la cual nos podemos endeudar para realizar el proyecto. Discúlpame, ¿sí? Tengo una duda. En la práctica, no sé si lo vas a decir más adelante, la tasa de corte, porque estuve pensando en su momento y no se me ocurría alguna manera de definirla bien.
¿Cómo la definirías para un caso en específico? Y la tasa de corte la podés definir por varios métodos. El que nosotros generalmente les pedimos que utilicen es el de Capital Asset Pricing Model, KPM, que creemos que es el más adecuado para esta situación. También tenés los métodos de la WACC o podés tener algún método alternativo siempre y cuando lo expliques y lo comentes en detalle. No hay ningún tipo de problema y lo vamos a ver más adelante. Ok. No sé si... Perfecto, entonces sigo adelante. También pueden incorporar otros indicadores como es el de riesgo financiero, el índice de rotación del capital, u otros que sean propios del proyecto o del tipo de industria. Por ejemplo, el Leverage Cost of Energy, que es un indicador típico de la industria eléctrica. Una vez que hemos obtenido los indicadores del proyecto y que sabemos cuál es la condición de base, es importante hacer una sensibilización del mismo. Acuérdense que en el estudio de mercado lo que ustedes definieron es un escenario, que en función de sus análisis y criterios es el que consideran más probable. Y que sea el más probable no significa que se cumpla. Por eso es importante conocer cuáles son los riesgos asociados al proyecto o cuáles sean las variables que con pequeños desvíos condicionan al proyecto y cómo mitigar esos riesgos asociados. Hay muchas formas de sensibilizar o establecer las variables críticas, como el gráfico de telaraña, el planteo de escenarios alternativos, que puede ser qué pasa si los costos varían en forma distinta a las previstas, o los puntos de equilibrio, que puede ser cuántas son las unidades mínimas que tengo que vender o cuál es la inversión máxima de mi proyecto. Otro punto importante que planteen es el de cómo financiar el proyecto. En general, las fuentes de financiación pueden ser excedentes de recursos corrientes, realización de activos acumulados en el pasado, como podrían ser los stock, que muchas veces las pymes tienen cantidades importantes de stock innecesarios y los pueden utilizar y ayudar a apalancar una parte importante de la inversión, y en este momento es más que importante dadas las restricciones de financiamiento que sufren todas nuestras pequeñas y medianas empresas. Puede haber aportes de accionistas o inversionistas, toma de deuda, que en el fondo la toma de deuda termina siendo a cuenta de ingresos futuros, con lo cual termina siendo el ahorro de otra persona, como veíamos antes. Finalmente, como de cada capítulo del trabajo profesional, esperamos que nos comenten sus conclusiones respecto a la evaluación económica financiera, si el proyecto es viable, qué se debe tener en cuenta al momento de implementarlo, etc. Ahora vamos a ver las recomendaciones que damos, ya que cuando estén en el tribunal y lleguen a la evaluación económica financiera van a estar a 5 minutos de recibirse de ingenieros industriales. Por eso les pido por favor que tengan en cuenta estas recomendaciones o simplificaciones que adoptamos en la cátedra. Son para ayudarlos a no meter la pata a 5 minutos de recibirse. La primera recomendación es que por favor definan claramente qué es lo que van a evaluar, ya que según lo que quieran evaluar es cómo se debe plantear el flujo. Es distinto un aumento de las ventas porque mejora la calidad del producto a un aumento por acciones de marketing. Por favor, siempre tengan presente que no siempre los aumentos de ventas son atribuibles al proyecto. Imagínense que ustedes mejoran la productividad de su proceso y no modifican ni el precio ni la calidad del producto que venden. O sea, son acciones sin impacto directo en la venta, ya que no modifican en nada lo que percibe el consumidor. Por lo tanto, en este caso, en que el aumento de demanda es independiente del proyecto, los ingresos que aparezcan por dicho aumento no son ingresos del proyecto. En este caso, lo recomendable es evaluar el proyecto asumiendo que tanto con y sin proyecto se venden las mismas cantidades, para lo cual suponemos que la situación actual, una vez saturada la capacidad de producción,
se tercerizan las unidades faltantes. La segunda recomendación es que por favor realicen la evaluación en moneda constante. Esto es moneda de poder adquisitivo igual a lo largo del tiempo. Por simplicidad recomendamos que expresen los flujos en dólares o en euros, que si bien son monedas duras o con baja inflación, se aproximan bastante a una moneda constante. La tercera recomendación es la temporalidad de los sucesos, asumiendo como simplificación que tanto las inversiones como los ingresos y los egresos se producen en cada caso el último día del año calendario. Igualmente es importante que conversen con su tutor, ya que pueden existir proyectos en que el tiempo que demande la inversión inicial sea relevante y sea conveniente explicitarlo en la evaluación económica financiera. Esta es una simplificación importante y que empieza a diferenciar a la evaluación económica financiera o de proyecto de un flujo de caja contable, y por favor ténganlo en cuenta. Y por las dudas, les aclaro que todos aquellos que trabajen en grandes empresas van a ver que en general se está imponiendo el hacer las evaluaciones de proyecto más en línea con los esquemas de presupuestación que estas empresas usan y que obviamente terminan pareciéndose más a un flujo de caja contable. La cuarta recomendación tiene que ver con la variación del capital de trabajo, cuya fórmula es la variación negativa de las deudas con nuestros proveedores. Esto quiere decir que de alguna manera nos financian los proveedores, más la variación de los stocks que tenemos en la planta, más la variación de los créditos por venta. En este caso estaríamos financiando a nuestros clientes. Dado que van a ser ingenieros industriales, lo que queremos ver es la variación de los stocks. Esto es muy importante para nosotros y les pedimos por favor que la determinen en función de los flujos del proceso y de las políticas de inventario. Como contraprestación, compensación a que ustedes calculen perfectamente los stocks, les permitimos como simplificación que el desfasaje entre las deudas y los créditos comerciales los calculen en forma aproximada. También aceptamos como simplificación que calculen una variación inicial y su recupero íntegro al final de la vida útil del proyecto. Manuel, ¿sí? ¿terminaste acá con este slide? Porque hay dos consultas de los chicos, no sé si querés hacerlas ahora o en un ratito. Adelante, decime cuáles son. José Ignacio, ¿querés explicársela a vos? Más fácil. Sí, Manuel, vos habías hablado de que un proyecto, o sea, puede existir en algún momento la demanda y puede o no deberse el proyecto. Y si aumenta la demanda por demás de la capacidad que uno supone para producir y abastecer, se terciariza. Ahora, en el estudio de mercado uno tiene el TAM, que es el Total Addressable Market, y pasa al SOM, que es el Obtainable, y después uno al que realmente vas a abastecer. Si aumenta o no la demanda, mi proyecto está pensado para el SAM. Sí, está bien, pero lo que sucede es que cuando vos estás en la situación actual, vos vas a atacar una determinada demanda, que en este caso es el mercado que vos querés atacar. Supongamos que vos tenés capacidad para producir 100 unidades y tu mercado te permite, en función de lo que vos determinaste, que podés llegar a 120 unidades. Si vos no modificás ni precio, ni cantidad, ni nada, ni calidad, o sea, nada que el cliente perciba como mejor, que lo único que, por ejemplo, podrías hacer es ampliar la cantidad de lugares en los cuales vos vendés tu producto, ese aumento es más por un cambio de método que te permite incrementar tu producción que por aumento de demanda. Entonces, por eso pedimos que los separen y que lo que evalúen sea el cambio de método y no el aumento de demanda, porque si no se puede apalancar el trabajo. No sé si me expliqué, capaz estoy diciendo un poco, pero en el ejemplo vamos a ver justo esto, así que creo que va a quedar más claro, y si te quedó una duda, después lo podés volver a preguntar, cero problema. Ok, o sea, básicamente tengo la torta, vos decís que en vez,
hacer la diferencia entre crece la torta y yo crezco la torta. Exactamente, o sea, Ok. para vos crecer la torta, tenés que hacer algo que cambie la calidad o el precio de lo que estás vendiendo. Perfecto, sí, 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 entendí la diferencia. Gracias, Manuel. Matías, la otra pregunta. Y Patricio Verdura, ¿le querés hacer la pregunta a vos? Sí, un poco en línea también con lo que planteaba creo que José, y un poco la duda era esa, como más que nada encarar que podemos tener que incrementar recursos para poder afrontar una demanda adicional y bueno, cómo considerar esa variación, digamos, ¿no? Y con los costos asociados, pero también va a tener eh, un cambio, digamos, en los ingresos, ¿no? Si tenés un cambio de los ingresos, lo que ese cambio de los ingresos, como vos no modificaste ni calidad ni precio, es exactamente igual en las dos situaciones, en la situación actual y en la situación con proyecto, con lo cual esa variación te queda en cero. Y lo que sucede es que tu costo de producción es distinto en ambas situaciones. En la situación actual vos tenés el costo actual que tenés hasta que saturás, más el costo de tercerizar las unidades faltantes. Mientras que en la situación con proyecto vos tenés un único costo que te permite abastecer la totalidad de lo que te demanda el mercado. Entonces lo que estás teniendo es un ahorro por el lado de los costos. Ok, ¿Ok? gracias. De nada. Bueno, continuamos adelante entonces. Vamos a la tasa de descuento. La quinta recomendación es sobre la tasa de descuento o tasa de retorno mínima aceptable. Como ya comentamos antes, nosotros recomendamos que la calculen mediante el método de Capital Asset Pricing Model, CAPM, que es el costo de oportunidad de los recursos propios y es igual a la rentabilidad de los valores de riesgo cero más el riesgo sistémico de la empresa, que es el famoso beta, multiplicado por la prisma de riesgo del mercado. En otras palabras, este método nos da básicamente una sumatoria de riesgos y su valor final es una tasa real, o sea que no tiene inflación implícita, salvo obviamente la de Estados Unidos, que es bastante baja o que venía siendo bastante baja. Si quieren pueden usar otros métodos, como explicamos antes, obviamente explicitando claramente por qué los adoptan y cuál es su interpretación del método que están usando. El valor inicialmente obtenido por el método que ustedes elijan puede ser ajustado en función de condiciones particulares propias del proyecto. Acuérdense que los valores que estamos encontrando, tanto el beta como la tasa de riesgo, no siempre contemplan las condiciones propias de Argentina, con lo cual es posible que ustedes incorporen otros elementos. Está correcto siempre que ustedes los pongan en evidencia a lo largo del trabajo, como puede ser en el FODA. También pueden compararlos contra la tasa que utiliza la empresa. Los que les pido por favor ahí es que tengan en cuenta si la tasa que utiliza la empresa contempla o no inflación antes de comparar, para realizar su corrección en caso de que corresponda. Si estamos teniendo que la tasa de la empresa tiene inflación, hay que corregirla. La sexta recomendación es sobre las amortizaciones y la séptima va a ser sobre los impuestos. En cuanto a las amortizaciones, siempre tienen que considerar los periodos que indica la normativa contable de AFIP. Ejemplos: 5 años para automotores, 10 años para maquinaria, etc. En cuanto a los impuestos, el más importante es el impuesto a las ganancias, y en forma similar a la desorientación normativa que existe respecto al ajuste por inflación, les recomendamos usar directamente una tasa del 35%. Y por ahora, obviar los temas de la reforma fiscal, la sobretasa del reparto de dividendos y demás normativa. De la mano con esta recomendación es que por favor eviten el enfoque fiscal para hacer el flujo, por lo menos al momento de exponer el tribunal. Como ustedes van a hacer un flujo en moneda constante y en Argentina tenemos inflación subyacente,
Eso significa que las amortizaciones debiesen de crecer año a año. Alguno me dirá que existe el ajuste por inflación. Esto es relativamente cierto, ya que tiene una serie de condicionantes para su aplicación que sinceramente creo que ni los contadores realmente lo entienden. Y si ustedes muestran las amortizaciones en el tribunal, necesariamente les vamos a tener que preguntar con quién analizaron la normativa contable vigente para que nos cuenten esto y nos lo expliquen. En cuanto al IVA, en general no se considera, salvo que el monto del IVA correspondiente a la inversión no pueda ser absorbido por el giro normal del negocio, dada su relevancia. Les pido por favor que vean con su tutor o con algún docente específico, mediante una interconsulta, las dudas que tengan sobre el IVA o los otros impuestos, como pueden ser créditos y débitos, ingresos brutos, etc., ya que en algún caso pueden afectar a su proyecto. Obviamente, para cerrar las recomendaciones, como siempre, tenemos la bolsa de otras. Por favor, primero hagan las evaluaciones de su proyecto, suponiendo que la totalidad del capital es aportado por ustedes, o sea, el capital es propio. Para saber si una financiación les conviene o no, simplemente se fijan en que su tasa sea menor a la TIR del proyecto dividido 1 menos la tasa del impuesto a las ganancias. Y finalmente, por favor, siempre acuérdense de deshacer el proyecto. Más allá del ejemplo del departamento que veíamos antes, hay muchos proyectos que tienen costos de cierre o necesidades de hacer remediaciones ambientales. Caso típico de estaciones de servicio, casos típicos de proyectos de generación nuclear, etc. Hasta aquí nuestras recomendaciones y simplificaciones que aceptamos en la cátedra. Para profundizar, por favor, consulten con los docentes de Economía 2 o con la bibliografía que ellos les recomienden. De nuevo, estas son recomendaciones. Si quieren aplicar otro criterio y lo defienden correctamente, adelante, bienvenido sea, y a nosotros nos gusta y también aprendemos de ustedes. Bueno, si alguno quiere realizar alguna consulta o pregunta, es el momento, si no, seguimos con un caso práctico. Matías. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Podrías repetir muy rápido el tema de la financiación? Que no lo llegué a anotar. Sí, ahora básicamente. ¿Dónde me quedo? Creo que es la siguiente. Ahí. Tenés dos cosas, el tema de la TIR. Lo que no me acuerdo es si me estás preguntando de esta filmina o estás preguntando de otra anterior. No, de esta. Ah, ok, este es simplemente el tema de cuando vos calculaste la TIR, si la dividís por 1 menos el impuesto a las ganancias, lo que te da es un valor de referencia y cualquier tasa de financiación que vos consigas siempre te va a dar menor, cualquier tasa de financiación que vos consigas por abajo de esta tasa de referencia te va a dar conveniente y te va a apalancar el proyecto y es lo que se conoce como efecto leverage. Ok, perfecto. Después podés analizar si querés escenarios de financiación, porque a veces hay financiaciones parciales, eso es bueno tenerlo en cuenta, no es algo que sea obligatorio. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta más. Ahí justo se me dio la idea. ¿Puedo suponer que la financiación proviene de deuda? Y me mantengan los ratios, dentro de los ratios aceptables, Enterprise Value, EBITDA y eso. Vamos por parte. Vos cuando evaluás el proyecto siempre lo evaluás con capital propio. Okay. ¿Okay? Entonces eso ya te da el BAN y la TIR con capital propio. Después, cuando lo querés ejecutar en la práctica,
lo ejecutás con las fuentes de financiación que puedas conseguir. Puede haber una reinversión de utilidades de la empresa que tenga ganancias con otro giro del negocio y lo quiere invertir en esto. Podés financiarte con deuda yendo al banco, podés financiarte con aportes de accionistas, etc. Perfecto, Manuel. Clarísimo. Gracias. Bueno, vamos ahora a plantear un caso práctico. Supongamos que tenemos un proceso muy simple en el cual tenemos un almacén de materias primas, una operación de armado en fábrica, y como la demanda es mayor que la capacidad actual de estas operaciones, las unidades faltantes hay que enviárselas a un fabricante externo, o sea, las vamos a tercerizar, y esto es lo que ustedes estaban preguntando. Luego tendríamos un almacén intermedio en el cual habría stock de piezas armadas internamente, más las que estamos recibiendo del fabricante externo. Posteriormente una pequeña demora, fruto de alguna vieja costumbre, y una operación de empaque. Luego un almacén de producto terminado y finalmente la expedición del producto a nuestros clientes. El objetivo, como ya dijimos, es evitar esa parte de tercerización y fabricar internamente las piezas. Con este objetivo en mente podemos analizar algunas cosas. Para cumplir el objetivo planteado podríamos fácilmente bajar las ventas hasta el nivel que nos permite la operación de armado y de esta forma cumplir el objetivo de alguna manera. No sería la mejor, pero podemos cumplirlo. Rápidamente nos vamos a dar cuenta que tenemos una estructura de costos fijos que seguramente no podríamos soportar si bajamos la cantidad de ventas y por eso esta solución no es la más conveniente. Entonces es claro que de alguna manera tendríamos que acompañar la demanda. Y acompañar la demanda implica primero optimizar el proceso, que es lo que vieron en la charla anterior del ingeniero Bruno Celano, y que por simplicidad voy a asumir que esa etapa ya está cumplida para las operaciones que está en nuestro flujo de proceso. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es invertir en maquinaria para poder acompañar la demanda y balancear los flujos del proceso con estas nuevas capacidades. Pasemos entonces a determinar la demanda, que en nuestro caso sería el mejor escenario que hayan armado utilizando las herramientas que vieron en la charla de estudio de mercado que dio el ingeniero Hernán Rodríguez. Fíjense que todas nuestras charlas van concatenadas y vamos explicando partes del trabajo profesional. En nuestro caso, volviendo a lo que teníamos, tenemos una demanda inicial de 20 unidades que crece a 30 para los años 1 a 3 y luego pasa a 40 para los años 4 y 5. Por otro lado, tenemos la situación actual de nuestro proceso, para el cual del almacén de materias primas se retiran 20 unidades de la materia prima 1 y 40 unidades de la materia prima 2, ya que para armar un producto del que estamos fabricando nosotros necesitamos combinarlas en relación de 1 a 2. A la operación de armado interno pasan entonces 16 unidades y 32 respectivamente para armar las 16 unidades de nuestro producto. ¿Qué las hace un solo operario que tiene esa capacidad de producción y que a nosotros nos está costando 10 unidades monetarias? Por otro lado, el resto de las materias primas son enviadas al fabricante externo, que devuelve 4 unidades de producto terminado con un costo, digamos, de 15 unidades monetarias. Después de permanecer en el depósito y sufrir las demoras, las 20 unidades de producto pasan al empaque, que tiene una capacidad máxima de 64 unidades, y también emplea a un operario. Una vez empacadas estas 20 unidades, pasan al depósito de producto terminado para esperar a ser despachadas a los clientes con un precio de venta hipotético de 20 unidades monetarias.
Por las dudas, aclaro que estoy obviando las variables temporales para simplificar el ejemplo. Cuando ustedes planteen su trabajo profesional, tienen que ver si les conviene trabajar en unidades año, unidades mes, unidades días, unidades hora. Y un consejo y un pedido que les hago encarecidamente. En general, cuando uno hace el estudio de mercado, lo hace en unidades por año. Cuando planteen su flujo de proceso, por favor, transformen esas unidades año que tienen en el estudio de mercado a las unidades correspondientes al tiempo que ustedes utilicen en el flujo de, en su flujo de procesos, ¿ok? Si tienen unidades día, pasan de las unidades año a las unidades días y lo explicitan claramente para que todos tengamos en claro cuál es la equivalencia y que vayamos siguiendo los números a la hora que hacen su exposición final, ¿ok? Vamos con el tema de los stocks, que es algo bastante importante. Por favor, siempre tengan presente que los stocks son tanto importantes como para nosotros como para las pymes, que suelen estar muy excedidos, y su optimización puede ayudarnos mucho a financiar nuestro proyecto, como les cuenta siempre el ingeniero José Vera y el ingeniero Mariano Ortega en la charla de pymes. Esto es un tema muy importante de vuelta para nuestras pymes que están muy cortas de financiación en este momento. En este caso tenemos 80 unidades de materia prima 1 que tienen un costo de 2 unidades monetarias y 130 unidades de materia prima 2 que tienen un costo hipotético de 1 unidad monetaria. Estos valores obviamente son todos arbitrarios. También tenemos stock que son nuestros en la empresa a la cual estamos tercerizando parte de nuestra producción. En este caso tendríamos 10 unidades de materia prima 1, 20 unidades de materia prima 2 y 8 unidades de productos terminados que la persona que está trabajando a Fazón para nosotros aún no nos envió. Luego en nuestro depósito intermedio tenemos 6 unidades de producto y 4 en demora. Finalmente tenemos 30 unidades de producto en el empaque, de producto terminado y empacado listo para su expedición. Vamos a lo que es el análisis del requerimiento y ahora tenemos que unir el estudio de mercado con la situación actual y empezar a ver los cuellos de botella y las alternativas y soluciones que vamos planteando y obteniendo. Entonces tenemos el año 0 con una demanda... Perdona, ¿podés volver a mostrar un segundo la filmina anterior? Un segundito nomás. Esto queda todo grabado y te la subimos al campus, no hace falta que estés tomando nota. Ah, perfecto, bueno. Volviendo a lo que teníamos, tenemos la capacidad de 16 unidades que son producidas en el armado interno y que, como dijimos antes, está saturado. Y las 4 restantes se envían a un tercero para que las pueda fabricar a Fazón. Las 20 unidades de producto que tenemos pasan al empaque, que tiene una capacidad de 64 unidades y por lo tanto está totalmente holgado. Ahora veamos qué pasa en el año 1 a 3, donde ya no vamos a tercerizar y nuestra demanda ahora es de 30 unidades, por lo que tenemos que aumentar en por lo menos 14 unidades la capacidad del empaque para poder abastecer la demanda. Para eso, en este caso, como simplificación, lo que hacemos es duplicar el armado. Ahora pasa a tener una capacidad de 32 unidades con 2 operarios. Finalmente, en los años 4 y 5, nuestra nueva demanda ahora es de 40 unidades, por lo que vamos a agregar otra unidad de armado para tener una capacidad total de 48 unidades con 3 operarios. Por su parte, obviamente, la operación de empaque con 64 unidades de capacidad sigue sin requerir ningún tipo de modificación.
Veamos ahora un poquito lo que es nuestra situación con proyecto implementado. Perdón, la animación acá no me salió bien para los años 1 a 3, donde tenemos una nueva demanda de 30 unidades, un proceso de armado que ahora tiene la posibilidad de hacer 32 unidades con 2 operarios. También aparecen las políticas de stock que fijamos tanto para las materias primas como para el producto terminado. Y entonces, en función de las políticas de stock que definimos, tenemos en el depósito de materias primas ahora 60 unidades de la materia prima 1 y 120 de la materia prima 2. Fíjense que bajamos de 80 a 60 y de 130 a 120. Todo esto surge de las políticas de stock que establecimos, por decir algo, en el doble del consumo. Obviamente, para su TP determinarán la política de stock que sea más adecuada en cada caso y que discutirán con su tutor. También tenemos la demora, que ahora es de 15 unidades, que a continuación veremos cómo se calcula. De igual forma, tenemos las 30 unidades de producto terminado en el depósito, obviamente valga la redundancia, de producto terminado. Como el flujo es muy sencillo, salen del depósito 30 unidades de materia prima 1 y 60 unidades de materia prima 2, que se convierten en 30 unidades de producto terminado, y con esto volvemos a tener nuestras unidades finales y todo el flujo terminado de las 30 unidades para lo que es el cierre y la expedición. Vamos a lo que es el ejemplo de la política de stock. En este caso vamos a hacer un ejemplo muy simple sin lo que es stock de seguridad para que vean cómo se calcula la demora. Como ven en esta lámina, la demora la calculamos directamente con la fórmula básica de lo que es el flujo la fórmula básica de stock en base a la relación de velocidades para balancear el flujo, y sin stock de seguridad, que es lo que definimos como política, y obtenemos las 15 unidades que estaban en la filmina anterior y que están en la demora. Todos los stock intermedios lo tienen, por favor, que calcular de esta manera. Vamos a la situación con proyecto a los años 4 y 5. De vuelta les pido perdón con la animación, me quedó mal. Tenemos la demanda de 40 unidades, que ahora con la capacidad de armado de 48 unidades la podemos cubrir. Nos quedan 8 unidades del LAC, pero no hay ningún problema, lo podemos hacer perfectamente. El resto de las magnitudes obviamente se determinan de la misma forma que antes. Y todo funciona más o menos igual. Vamos a lo que es la demora. Igual que procedimos antes para calcular la demora, ahora lo que tenemos es otra producción que es de 40 y haciendo las relaciones pasamos a tener una demora de 30 unidades en el stock. Por favor, siempre tomen conciencia de toda la información que es necesaria explicitar para poder hacer un flujo de fondos. ¿Ok? Todo esto lo tuvimos que describir antes de hacer el flujo de fondos y no hemos planteado absolutamente nada. Lo único que he hecho hasta ahora es contarles un trabajo profesional muy simple, muy resumido y con un montón de simplificaciones. Y recién ahora vamos a poder plantear la evaluación económica financiera. Es por esta razón que cuando uno tiene que decidir entre varias alternativas y tiene poca información, comienza aplicando un método cualitativo como es la ponderación de factores, y por eso en general siempre se los pedimos y les pedimos que traten de no hacer las evaluaciones económicas financieras para decidir situaciones en el medio del proyecto, porque en general carecen de toda la información necesaria, ¿ok? Bien, vamos a lo que es la evaluación de proyecto en sí mismo. Lo primero que hay que hacer es plantear las inversiones, que en nuestro caso son
una maquinaria para el armado en el año 0 y otra en el año 3. Le vamos a poner un valor de 200. Como ya dijimos, las inversiones se realizan el último día del año anterior. También tenemos una adecuación edilicia, digamos que por 50, y servicios de consultoría, perdón, por 20, y servicios de consultoría por 5, que bien podrían ser sus honorarios. En cuanto a las amortizaciones, se aplican los valores que fija la AFIP. Obviamente, la consultoría no se amortiza, salvo que sea un proyecto llave en mano, ¿ok? Si la consultoría son horas hombre de ustedes, no se amortiza, pueden hablar con el contador de la empresa y capaz lograr alguna amortización, en general no. Si es un proyecto llave en mano, contratado un tercero, sí. Guarda con esto, hay algunas sutilezas contables, véanlo con el contador de la empresa o con el tutor para cada caso. En nuestro caso, para lo que es maquinarias, tomamos 10 años, que es lo que marca la AFIP nuevamente. Para lo que es la adecuación edilicia, 50, y para lo que es la parte informática y vehículos, 5, ¿ok? Fíjense que esta ya es una primera diferencia con un criterio contable puro, ya que el flujo contable puro irían los gastos de consultoría en el año 0 y le generaría un impuesto, un recupero de impuesto a las ganancias si hiciéramos un flujo de caja contable, ¿ok? Tengan en cuenta eso, acá no aparece esto, no hay un recupero de impuesto a las ganancias al no ser amortizada esta consultoría. Son sutilezas y cosas que cambian la evaluación económica financiera con los flujos de caja contable, ¿ok? Ahora vamos a calcular el capital de trabajo, que ya, como ya les comenté, es la variación negativa de las deudas con sus proveedores, más la variación de stock, más la variación de los créditos por venta. Comenzamos calculando el valor de los stocks en cada año a partir de multiplicar las unidades de materia prima que tengamos en cada lugar y momento por su valor monetario. ¿Ok? Y así tenemos los valores de stock de materia prima, de la materia prima y productos que teníamos en el tercero y que gracias al proyecto ya no van a estar más, y el resto de los stocks. Para las deudas a proveedores y los créditos por venta asumimos y de igual manera determinamos que sus valores son aproximadamente de un mes, y esta es una simplificación que adoptamos para el proyecto. Finalmente hacemos la sumatoria algebraica y obtenemos las variaciones intertemporales del proyecto, intertemporales de lo que es el flujo. Fíjense que estas variaciones, las que van entre el año I+1 y el año I, van al año I, o sea, la variación entre el año 1 y el año 0 se coloca en el año 0, no en el año 1. Guarda con esto, tengan en cuenta esto. Y de vuelta, fíjense que el ahorro más importante que tenemos son las variaciones de stock, y esto nos permite tener una variación de capital de trabajo positivo que apalanca a nuestro proyecto. Esto es muy importante. Vamos al cuadro de resultados, que tiene dos elementos claves. Uno es propio de que el proyecto, como lo habíamos planteado, es una evaluación de cambio de método. Las ventas son iguales tanto en la situación con proyecto como sin proyecto. ¿Ok? Fíjense que las variaciones de venta están en 0. La única diferencia es que, obviamente, en la situación actual sin proyecto, nuestros costos de tercerización van creciendo, ya que crece la cantidad de unidades que tenemos que tercerizar. Acuérdense que teníamos capacidad para hacer 16, entonces primero tercerizamos 4, después tercerizamos esas 4 más el delta de aumento de demanda, o sea, más 10, con lo cual estamos pasando a tener un delta de 14 unidades,
y de vuelta volvemos a crecer en 10 unidades, con lo cual tenemos que tercerizar 24 unidades. También tienen que acordarse de deshacer el proyecto el último año. Por el mismo precio les paso un consejo más, que es que si se fijan, las amortizaciones están redondeadas y no se observa el decimal que existe, tiene un valor, pero acá no está puesto. Acuérdense que todos ustedes y nosotros somos ingenieros y a lo sumo usamos 2 o 3 cifras significativas y nos alcanzan y nos sobran. Acuérdense que 3 cifras significativas implican un error de 1 en 1000, ¿ok? No tiene sentido que ustedes pongan en el cuadro de resultados o en el flujo de fondos un valor de 1.000.062 centavos, ¿ok? Por favor, no hagan eso, no tiene ningún sentido, nos perdemos en los números. Lo que queremos en la presentación final son los conceptos y entender qué hicieron. Con esta información que ya pudimos recolectar, armamos el flujo de fondos. Fíjense que los beneficios del proyecto están dados por las disminuciones de stock y por la mejora en las eficiencias de los costos que lograron, ¿ok? El último año, como ya les dije, hay que deshacer el proyecto. En este caso, tenemos que vender las inversiones y recuperar el capital de trabajo. Y se los marco lo del capital de trabajo porque la sumatoria del capital de trabajo tiene que dar 0 a lo largo del proyecto, ¿ok? No es que el capital de trabajo se vende en el último año, sino se recupera. Ustedes dejan de comprar y consumen los stocks que supusieron. Eso es lo que hay detrás de esto. Un tema más, en este caso tenemos un flujo mixto con un valor negativo a la mitad del proyecto y por esta razón no es posible aplicar la TIR. Acuérdense que el algoritmo de la TIR se basa en encontrar la raíz de un polinomio. Y en este caso la raíz puede arrojar un valor falso porque esta función de flujo se parece a una silla de montar, entonces tiene varios ceros y no todos los ceros son los ceros importantes, ¿ok? Es un problema del algoritmo, así que tengan mucho cuidado con los flujos mixtos. Para concluir con nuestro tema, tenemos lo que son los indicadores. Ustedes acuérdense de hacer el análisis de sensibilidad. En este caso, apalancamos el proyecto con una fuerte disminución del stock. Sería bueno plantear un escenario que se los dejo como ejemplo para que ustedes lo hagan en su casa. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esa mejora de stock y no hubiésemos apalancado tanto el proyecto? Seguramente el yuan no sería tan importante. Hasta aquí mi presentación y me gustaría escuchar y contestar las consultas o dudas que tengan. ¿Alguna consulta, duda? Yo tengo una consulta. ¿Cómo no? Si fuera algo parecido a lo que estabas presentando recién, pero la demanda excedente, en vez de terciarizarla, simplemente no la... O sea, hay demanda, porque por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros es que tenemos... La empresa dice que tiene una demanda excedente que simplemente no puede abastecer, entonces rechaza pedidos. Es una empresa que trabaja a pedido. Rechaza pedidos. No se terciariza lo que no llega a abastecer. Entonces hay un aumento en la capacidad, o sea, traería un aumento en la cantidad de ventas. Bien. Ahora, el tema con esto es tener en claro qué es lo que uno está evaluando y por qué, e interpretar los resultados en función de esa evaluación. Eso es lo más importante. Como vos lo estás planteando, lo que estás diciendo es, la empresa tiene un costo de oportunidad porque esas unidades no las vende esta empresa, sino que se la lleva a la competencia. Si pudiera aumentar su producción, esas unidades las podría recuperar la empresa, ¿ok? Vos lo estás planteando así. Entonces, planteado así, las unidades vendidas
perdón, adicionales son parte de tu proyecto. El tema es que tenés que tener cuidado porque los valores de Vanity que te está dando el proyecto son la suma de los dos efectos. Tenés un efecto de mejora u optimización de tu producción que te permite bajar costos y aumentar tu producción, y un efecto de aumento de ventas, ¿ok? Ese es el punto, tener en claro que hay dos efectos juntos. Entonces, mi recomendación es, como lo planteás y lo que decís, las ventas son parte del proyecto. Es correcto que evalúes el flujo de fondos de esa manera. Yo te recomiendo que hagas el ejercicio adicional como sensibilización del proyecto, tratando de imaginar que la producción restante se terceriza y de esta manera evaluás simplemente el cambio de método. Para entender si tu modificación de métodos es realmente rentable por sí misma o está apalancada en ese aumento de producción, ¿ok? Hay veces que cuando uno suma los efectos, lo que está pasando es que el efecto de este aumento de ventas te enmascara cualquier cosa que vos hiciste en la parte operativa y capaz tomaste una mala decisión, pero las ventas crecieron tanto que parece rentable, ¿ok? Entonces, sintetizando, podés evaluarlo de esa manera. Te recomiendo hacer la sensibilidad tomando solamente el cambio de método. Ok, perfecto. Ahí deberíamos asumir un costo por terciarizarlo. Exactamente, el que ustedes decidan. Ok, perfecto. Buenísimo, gracias. De nada. Una consulta, no soy alumno yo, pero digamos... Sos bienvenido, Aníbal. No, pero soy peligroso. No, de las consultas se aprende, Aníbal. No, pero la primera, ¿podés llegar a tomar temporadas que no sean anuales? Porque, viste, por los ciclos de productos o de negocios, puede que a veces uno diga, bueno, uso trimestres, porque vos lo planteaste claramente, 5 años, anual. Esa es una pregunta cortita, digamos, ¿no? Pero porque hay productos que son muy dinámicos, muy de oportunidad, no todo es como tan sólido como por ahí algunas industrias. La primera pregunta cortita esa. Sí, Aníbal, podés tomar distintos plazos y distintas unidades monetarias. Lo que hay que tener cuidado es de alinear la tasa de descuento que vas a usar a esas unidades temporales. ¿Okay? Ese es el primer cuidado que uno tiene que tener. Y después, cuando uno construye el flujo, obviamente las amortizaciones hay que pasar de las anuales a la unidad que vos planteás. Y listo, no hay ningún problema. Son los casos que uno tiene que ir teniendo cuidado y planteando claramente qué es lo que está sucediendo para explicarlo. Buenísimo, buenísimo. No, y después la otra tiene más que ver con, yo obviamente no soy experto en estos temas, tuve que dar un par de veces economía de la empresa en su momento, pero tengo una clara visión de lo que pasa cuando uno evalúa proyectos de inversión en escenarios. Uno hasta hace un tiempo diría escenarios argentinos o de países emergentes, ahora el planeta está muy alborotado, ¿no? Entonces es como que esto aparece en todos lados, porque de alguna manera la linealidad de la evaluación, ¿dónde aparecen? Y te voy a dar un ejemplo, vos diste un ejemplo buenísimo que era de esto de tercerizo y quiero integrar a producción, pero hay variables o hay discusiones que se dan de, che, ¿conviene integrar o conviene apalancar mi crecimiento sobre un tercero que es el especialista en ese tema? ¿En qué parte del proyecto los chicos tienen que masajear este tipo de opciones, ¿no es cierto? Porque hay como escenarios, no quiero usar, suena viejo el término escenarios, pero hay como escenarios donde uno dice, bueno, yo de esta manera, en el proyecto, hay como una linealidad hacia un lugar, o puede que en el medio del estudio uno diga, me conviene profundizar mi relación con un proveedor estratégico para invertir ahí en lugar de hacer lo propio. Es una pregunta muy de calle, ¿no? No estoy haciendo una pregunta de desarrollo teórico, sino voy más a lo que personalmente y profesionalmente me ha pasado muchas veces, sobre todo en el mundo pyme, que son, viste, más desestructurados que las corporaciones.
Aníbal, lo que vos planteás es lo que sucede en la realidad. Uno, para simplificar, trata de mostrar esto en forma lineal. Lo que suele pasar es que uno empieza con el estudio de mercado, con el relevamiento, y empieza a probar y avanzar. Y empieza a aparecer las cosas que vos decís, los elementos que uno dice, che, tengo que pensar si me conviene o no mantener este socio estratégico, si me conviene esta pieza hacerla o no, venderla o no. Puede ser que, por ejemplo, sucede mucho que la demanda va creciendo y en el último año tenés que hacer una inversión y capaz no se justifica tomar ese poco de demanda por ese nivel de inversión. Entonces, uno avanza y te encontrás con estas preguntas. Entonces, hay que retroceder un poco a la parte de estudio de mercado para plantear estas estrategias en lo que puede ser el PESTELCO o el FODA para evidenciarlas, o también te puede suceder que uno avanza en la evaluación económica financiera y te das cuenta que vas a hacer una inversión muy grande en el último año y decís, no, esta inversión no la hago. Pero lamentablemente no hay una receta, sino es un avance y una iteración. Y después, bueno, uno lo muestra con esta linealidad que parece que todo es un trencito, y sin embargo, cuando uno lo tuvo que plantear y diseñar, tenés estas iteraciones, estos bucles que existen a lo largo del trabajo. Es así, es lo que los alumnos ven todos los días con los docentes que hacen de tutor. No, sobre todo lo digo porque si el proyecto lo están haciendo como es esperable en una empresa real, con inversiones reales, con oportunidades reales, cuando te sentás con el empresario, que suele tener más tripas que matemática en su toma de decisiones, no porque no haya estudiado, sino porque hay mucho conocimiento de, viste que lo sistémico a veces se te organiza la cabeza al margen del modelo que apliques, ¿no? Entonces, no, decía esto justamente por esto que dijiste al final. Hay iteraciones que volvés para atrás, ¿no? Y decís, esto me llevó a pensar esto y a replantear. A eso me refería, a ese contacto con los escenarios reales, no porque esto no lo sea, sino porque al otro día que terminen su trabajo profesional, si laburan en algún lugar conectados con decisiones de este tipo, le van a aparecer más variables al mismo tiempo de las que le gustaría, solo por eso, ¿no? Totalmente, Aníbal, es lo divertido de esto. Lo que sí, fíjate que para presentar un ejemplo tuve que hablar 15 minutos de la descripción del ejemplo. Simplemente es eso. La verdad que plantear evaluaciones económicas financieras te plantea todas estas cantidad de observaciones y valoraciones que uno tiene que poner, y como bien vos decías, en general el empresario pyme las tiene muy internalizadas y sabe que sucede tal cosa, pero no sabe por qué sucede. O sea, su experiencia le dice qué es lo que va a pasar y nosotros podemos ayudar a ordenar su experiencia, ¿ok? Nunca subestimar lo que él sabe, porque tiene una empresa ya hace varios años y está sobreviviendo en este mercado, con lo cual es un héroe. Yo nunca tuve mejor auto que el empresario al cual asesoraba, y eso me daba la pauta que había que respetarlo mucho. Pero bueno, gracias por la respuesta. No, gracias a vos, Aníbal. Sí, lo divertido de esto son las preguntas, no dar la charla. Qué feo que Matías me está grabando con este comentario. Nadie se entera acá, tranquilo. Nada más lo va a toda la facultad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o consulta más. Si no, sinceramente les agradezco mucho la participación. Y bueno, la charla queda en el campus a disposición de todos ustedes. Así que bueno, nuevamente les agradezco en nombre de la cátedra y mío la participación y el tiempo que nos han dedicado. Cualquier duda, consulta a su disposición. Por favor, hablen con los tutores. Por favor, hagan interconsultas. Por favor, vean con la gente de Economía 2 el tema, ¿ok? Simplemente lo que nosotros les damos son consejos y recomendaciones, pero lo que es la parte dura, los conceptos en serio,
son los que les dan ellos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. De Chao, nada. gracias. Chao, chao, gracias. Chao. Gracias, muy útil.